días con todos. Ahí sentaditos como estamos, a ver si me acompañan en oración, por favor. Señor Dios, Padre del cielo, Padre todopoderoso, creador del cielo, la tierra y todo lo que existe, Dios, incluido el hombre. Usted nos creó, Señor, y nos ha puesto en este lugar privilegiado, Padre. Gracias porque esta mañana nos podemos reunir a escuchar su palabra, Señor. Gracias por cada canción, Dios, por cada hermano que puede compartir, Dios, acerca de lo que usted cada día va haciendo en nuestras vidas, Señor. Bendiga en este tiempo, Dios, que vamos a hablar de su palabra, de su misericordia y su gracia y cómo la podemos extender hacia más personas, Padre Santo. Le oro por eso, porque usted esté al control, y gracias por cada persona que se ha tomado un tiempo para venir a escuchar de su palabra, Señor. Bendíganos, cuídenos el resto del día. Le oramos, le agradecemos, le pedimos en nombre de Jesucristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por estar acá. Gracias también a cada hermano que pudo compartir el tiempo de la bienvenida a las hermanas, el tiempo de la cena y la ofrenda. Cada uno de los hermanos que han podido compartir increíblemente el ministerio de música. Muchas gracias por cada canción. ¿Y qué más podríamos decir? Si ya todo lo decimos aún en una sola canción, podemos decirlo: cuán grande es mi Dios. Y realmente podríamos hablar de la grandeza de Dios durante días enteros. Realmente me siento muy agradecido de poder ver al ministerio acá cantándole y alabándole a Dios, y también de que el guitarrista sea mi hijo. Eso es increíble, y más aún de que es mi hijo, verle puesto mi ropa. Pero ahora le hice lo mismo, así que no se preocupe que esté puesta la camisa de mi hijo. Pero bueno, lo bueno de tener la misma talla es eso, que puedes utilizar la ropa de tu hijo, él se pone la mía, pero agradecido con Dios, con todo lo que hace por nosotros, verlo acá tocando su guitarra. Él, a la edad que él tiene, podría estar haciendo cualquier cosa, pero ha decidido tomar el camino de Dios y servirlo a él. Eso me parece increíble y estoy muy orgulloso de mi hijo. Hoy vamos a hablar de la quinta bienaventuranza. Aquellos que han estado acá saben que hemos compartido las 4 primeras y pueden tener un poco más el hilo, pero aún si es la primera vez que vienes, no te preocupes, que esta te va a servir en cualquier ámbito de tu vida. En cualquier espacio que tú estés, puedes practicar la misericordia que viene de Dios y que Dios te quiere brindar a ti. Misericordia, dice, es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de alivianarlas. Atributo divino, en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Pues después de haber estudiado las 4 primeras bienaventuranzas, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia, hoy vamos a estudiar Mateo 5:7. Si me acompañan ahí, por favor, en sus Biblias, para que sea la palabra de Dios la que hable en nosotros. ¿Estamos? No es muy larga, no se preocupen, es una escritura muy corta, pero que con pocas palabras nos dice mucho. Versión Reina Valera. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando hablamos de misericordia, todos queremos buscar en primera persona que se muestre esa misericordia para nosotros, ¿sí o no? Todos queremos que nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras debilidades sean perdonados. ¿O hay alguien aquí que no le guste eso? Yo creo que a todos nos encanta, ¿verdad?, esa faceta de Dios. Entonces, cuando nos dirigimos a esta bienaventuranza, nuestra atención se enfoca, pues naturalmente, en la misericordia de Dios hacia nosotros. De hecho, creo que a la mayoría de nosotros nos encanta este rasgo característico de Dios. Nos gusta tanto, sabiendo que necesitamos una gigantesca dosis de misericordia de parte de Dios. ¿O hay alguien aquí que no haya necesitado eso? Bueno, la verdad que a mí me encanta ese rasgo de Dios, porque he necesitado mucho de Él, la verdad. Que sea misericordioso conmigo.
Estaba recordando un poco cómo fueron mis primeros años de vida, y el otro día compartía entre gracia con un hermano y le decía, ¿sabes qué? Yo, el rasgo característico que más tengo de Jesús es que los dos nacimos en algún rincón del mundo. Y he necesitado tanta gracia de parte de Dios para después de 45 años hoy poderme parar aquí a servirles a ustedes para que escuchen su palabra. Ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso en el que Dios ha trabajado y me ha llenado de misericordia. No sé cómo empezó todo, pero a pesar de haber nacido en algún rincón del mundo, yo veo aquí a los muchachos y antes de cumplir 15 años, tal vez menor que algunos de los de acá sentados y ya bautizados, pues yo decidí salir de un lugar pequeño a la gran ciudad, pero no salí con la expectativa de buscar de Dios. Salí con otras expectativas, pero Dios ha ido trabajando en el camino. La primera vez que yo asistí a una celebración o algo parecido a algo cristiano fue cuando tenía como 16 años. Me invitaron a un lugar de oración y estuve ahí un poco confundido porque no entendía nada, pero de ahí para acá, durante ya casi 20 años que llevamos de ser miembros de la comunidad acá con mi familia, ha sido increíble cómo Dios ha llenado de su misericordia nuestras vidas. Nos encantan los pasajes de la Biblia que hablen sobre la gran misericordia de Dios, ¿verdad? Y hay muchos, la verdad, hay cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Por ejemplo, si tienen un poco de misericordia y ponen en silencio sus celulares, me ayudan un montón porque me suelo perder. Vayamos ahí a Efesios 2, del 4 al 5. Este me encanta a mí. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos atraen estos pasajes que dicen, pero Dios, ese pero de Dios, ¿no? Ese pero que tiene para con nosotros, para tenernos cerca suya. En su gran amor, rico en misericordia, la riqueza de Dios para con nosotros. No importa lo que suceda, no importa cuán calamitosa sea la circunstancia por la que estemos atravesando, no importa lo que el mundo y el enemigo de todo lo bueno nos lancen, las palabras de Dios siempre nos tranquilizan, nos atraen, nos atrapan para Él. Entonces el Señor Jesús, después de hablar sobre estar llenos de justicia de Dios, nos habla sobre una de las principales características de esa justicia, la misericordia. Esto refuerza lo que ya anteriormente se había hablado, que el Sermón del Monte está enraizado y fundado sobre la gracia. Escuchemos algunas cosas sobre las oraciones de los grandes hombres que hacían a Dios por misericordia. O tú, tal vez cuando has tenido una situación extrema en lo que no sabes cómo manejar, seguro atiendes tu atención a Dios, ¿verdad? Pidiéndole ayuda. En situaciones extremas solemos pedir y acudir a Dios. Lo mismo ha pasado desde mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás, hombres como David, por ejemplo, si puedes leer en los Salmos, ves cuántas veces Dios pide, cuántas veces David pide clemencia, pide piedad, pide misericordia. Ahí mismo vamos a ver, en Primera de Crónicas, una de sus oraciones. Primera de Crónicas 21:13. ¿Estamos? Mira lo que dice David en un momento de angustia. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres.
En momentos difíciles, creo que cada uno de nosotros buscamos la ayuda de alguien más porque sabemos que ya no podemos con una situación extrema, ¿verdad? ¿Dónde acudimos? Pues acudimos a Dios. Acudimos porque sabemos que Él sí tiene la capacidad y la fuerza necesaria para sacarnos de cualquier situación. David lo hacía igual. Es natural, creo que en mí es natural, cuando creo que las cosas son pequeñas, quiero tener el control de las cosas y quiero manejarlas a mi manera y quiero sacarlas. Pero en situaciones extremas, yo estoy seguro que puedo acudir a Dios y que Él me va a dar las mejores soluciones para mi situación. Creo que eso es una parte natural en nosotros, el buscar en Dios en situaciones extremas. No sé si estás pasando por alguna situación particular, pero cualquier situación que sea, seguro que si acudes a Dios, Él tendrá las soluciones para lo que necesitas. Él tendrá misericordia de ti, como tiene de cada uno de nosotros en cualquier situación. Podemos mostrar nosotros misericordia hacia los demás como Dios ha tenido con nosotros. El primer enfoque de esta bienaventuranza no está hacia nosotros realmente, porque dice la Biblia, dichosos o bienaventurados los misericordiosos. En primera instancia, la Biblia no habla de dichosos o bienaventurados los que reciben misericordia de parte de Dios. Es al revés. Dice la Biblia, dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? A ser misericordiosos, unos con otros, en cualquier lugar. De acuerdo con esta bienaventuranza, la misericordia continua de Dios es el resultado de nuestra acción. Cuando respondimos a las dos primeras bienaventuranzas, las experimentamos la misericordia y la gracia de Dios. Nos miramos a nosotros mismos, ¿se acuerdan la mayoría que hemos estado aquí, verdad? ¿Cómo somos? Estábamos angustiados por el pecado en que vivíamos enredados. Nos humillamos ante Dios, lloramos, como dice la segunda bienaventuranza. Aprovechamos el deseo de estar bien con Él y con los demás. Antes de esta bienaventuranza ya estábamos caminando en su gracia y disfrutando de su misericordia. Esta bienaventuranza nos llama a vivir continuamente disfrutando de su misericordia. Cuando Jesús pronunció una bendición para el misericordioso, no estaba en sintonía con lo que el mundo vivía. Ser misericordioso para el mundo es una señal de debilidad, pero no para un cristiano, no para Cristo. A pesar de que el mundo en esa época, el mundo romano, despreciaba la piedad, la compasión era muestra de debilidad. Inclusive, los niños que nacían en la época del Señor Jesús, enfermos o débiles, eran sacrificados, eran eliminados por tener debilidad. En la actualidad, la verdad no es muy diferente. Para ser un gran líder en el mundo, no te dicen en su currículum, usted debe ser misericordioso. En ninguna parte te llama el mundo a ser misericordioso. Te llaman a empujar a los objetivos que tiene el mundo. Te llaman a gobernar el mundo. Te llaman a atropellar y a pasar por encima de quien sea para alcanzar tus objetivos. Y los objetivos corporativos que tiene el mundo. ¿Verdad? Así que si diriges en el mundo y eres un cristiano, ya sabes cuál es el parámetro de Cristo. Si eres un empresario, sabes que necesitas tratar con misericordia a las personas que diriges. O si eres un empleado, debes tener misericordia por quienes son tus jefes. Si tú conoces de Dios, eres el llamado a ser el misericordioso. Y si tú quieres conocerlo,
y disfrutar también de la misericordia de Dios, también está llamado a hacerlo, porque dice, bienaventurados los misericordiosos. Entonces, si tú quieres recibir eso de parte de Dios, necesitas enfocarlo en actuar tú de acuerdo a esta bienaventuranza. ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? Veamos una escritura para con nuestro prójimo, cómo debemos actuar. Es una escritura que me compartió un amigo, una gran escritura. Está ahí en el libro de Mateo 18:23. Mateo 18:23. ¿Estamos ahí? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. No solo cuando nos convertimos, nos sigue perdonando, porque al menos yo sigo pecando y muchas veces, y necesito arrepentirme una y otra vez y pedir misericordia de parte de Dios. Pero la gran pregunta no es esa. La gran pregunta es: si yo debo 10 millones de dólares y a mí me deben 10 dólares, ¿cómo actúo con el que me debe 10 dólares cuando yo tengo una deuda millonaria? ¿Estoy siendo compasivo? ¿O estoy siendo como el siervo malvado que no quiso perdonar? A veces podemos enfrascarnos en cosas tan pequeñas, y aquí mismo en la comunidad inclusive. No puedes pasar por alto que alguien se pase y no te haya visto y no te haya saludado, y te sientes ofendido. Algo tan pequeño, ¿no? Cuando hemos pecado tan grandemente delante de Dios y pedimos clemencia, pedimos misericordia por nuestro pecado. Esta gran parábola del siervo que no quiso perdonar aclara perfectamente nuestro papel. Hemos recibido tanta misericordia de parte de Dios. Es para que lo podamos extender hacia los demás. Dios ha perdonado las enormes cuentas que teníamos pendientes con Él, para que nosotros perdonemos las pequeñas ofensas que nos hacen los demás. Con nuestro prójimo cercano, en tu casa, con tus padres,
No sé si aquí alguien ha estudiado en una universidad para criar hijos. Ninguno. Y a veces nos solemos equivocar con nuestros hijos. Y los hijos a veces solemos ser implacables con nuestros padres. O padres, que tenemos hijos rodeados de un mundo que les llama con tantas cosas la atención y queremos ser despiadados con ellos. Tengamos misericordia de unos con otros, esposos con esposas. ¿Cuántas veces necesitamos ser misericordiosos con nuestras esposas? Yo camino a 150 kilómetros por hora y mi esposa va a 50. Y necesito tener esa misericordia de entender que somos diferentes. No digo que esté mal que camine a 50, pero somos diferentes. Yo quiero volar en la carretera, mi esposa quiere que vaya mirando todos los controles. Pero cosas como esas, ¿no? Que a veces parecen pequeñas y que nos pueden afectar. A veces podemos aplastar a nuestra esposa o esposo con nuestros actos, pequeños o grandes. ¿Y cuánta misericordia necesitamos unos con otros? A veces también tenemos la tentación de menospreciar a los demás. Uno de los grandes peligros del crecimiento y la realización espiritual es menospreciar a los demás en lugar de considerarlos con misericordia y compasión. Puede ser que en algún momento de nuestra vida nos encontremos juzgando a los demás desde nuestros propios logros. Como Dios me ha enseñado tanto, wow, este hombre ¿por qué no cambia? ¿Verdad? Jesús nos llama una y otra vez a vivir en misericordia y extenderla hacia los demás. Es vital que vivamos la misericordia unos a otros. Si estás escuchando esta clase, pues la clase no es para tu esposo, es para ti, también para tu esposo, contigo, pero aplica para cada uno individualmente. Es la única forma que vamos a cambiar el mundo, porque si queremos cambiar a todos los demás y no nos miramos primero a nosotros mismos, es muy difícil que lo podamos hacer. Esto es personal. Puedes empezar practicando tu misericordia ahora mismo. Tal vez no me estés entendiendo nada. Practícalo conmigo. Hoy es tu oportunidad. O puede ser que te ofusque o te moleste o te fastidie un hermano que tiene 15 años en la fe y siempre llega tarde. Anímalo, ayúdalo, conversa con él, anímalo a que venga y que se vuelva a Dios y que aprenda lo que es la puntualidad. O tal vez podemos vivir menospreciando a los demás o pensando que es fácil hacer tal o cual cosa en una vida cristiana. Como por ejemplo cuando alguien dirige algo. A veces las personas en la iglesia dirigimos algo no porque lo sepamos hacer de la mejor manera, no porque seamos los expertos. De pronto lo hacemos porque no hay quien más lo haga, ¿no es cierto? Entonces ten misericordia con ellos. Si tú sabes cómo hacerlo, lo mejor que puedes hacer es acompañarlo, mostrarlo el camino, cómo se hace y dejarlo que él aprenda. Es la mejor forma. Una de las mejores formas de aprender es viendo lo que hacen los demás. Yo te digo por experiencia propia. De las cosas que más me gusta de mi trabajo es que tengo un hombre que conoce muy bien lo que tiene que hacer. Entonces cuando tenemos reuniones con personas, él no me dice lo que tengo que hacer. Siempre me lleva y entonces yo tengo que estar atento y tomando nota de todas las cosas. Y lo veo cómo hace y a la siguiente me dice, hazlo. Ya tú me viste cómo se hace. ¡Wow! Y he aprendido mucho a hacer las cosas viéndola cómo él se desenvuelve. Una de las mejores formas de hacer algo
es viendo cómo hacen los demás. Entonces, si necesita alguien aprender algo de ti, pues muéstralo con tu ejemplo. Si alguien necesita aprender a ser misericordioso, muéstralo que tú eres muy misericordioso. Ese es el mejor camino. La verdad es que cuando nuestra pasión por la justicia no está acompañada por una alta dosis de misericordia y compasión, pueden suceder cosas horribles. En nuestro afán por ayudar a las personas, podemos ayudarlas. Una de las áreas donde vemos que este principio se dirige a nuestra realidad es en la capacidad de perdonar. Tener misericordia es perdonar las ofensas que te hagan otras personas. No podemos vivir aferrado a las heridas del pasado, como si fueran algo bueno. A veces no nos damos cuenta que eso no nos ayuda para nada en nuestra relación con Dios y con los demás. Podemos aislarnos de las personas por no tener la capacidad de perdonar. Debemos soltar nuestro pasado. Debemos dejar las cosas malas. Debemos buscar, todas las personas tenemos cosas positivas. Antes de ver lo malo, siempre busca algo bueno. Aún si tienes que decirlo, algo que está mal, dilo, pero termínalo animando algo bueno que hayas visto en esa persona. Eso es tener misericordia. También es una bienaventuranza evangelística. Dichosos o bienaventurados los misericordiosos. Para llevarlo a otro nivel, este principio de extender una misericordia puede ser la primera vez que Jesús dirige nuestra atención hacia afuera, hacia aquellos que están allá esperando recibir la misericordia que nosotros ya hemos recibido de parte de Dios. En esta bienaventuranza está sobreentendido que nosotros necesitamos transmitir lo que alguna vez se hizo con nosotros. Tengo la certeza con esta bienaventuranza que debo ir y ayudar a otras personas a que se vuelvan a Dios, a que esa misericordia que yo he recibido sea transmitida. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo para transmitir la misericordia alcanzada? ¿A cuántas personas yo invito a compartir la misericordia de Dios, a disfrutar de esa misericordia? Como ya dijimos, cuando la gente llega a Dios, se convierte en alguien rico en misericordia, ¿verdad? Tal vez en algún sentido un poco corporativo, cuando la gente viene a la iglesia, ¿qué encuentra? Gente rica en misericordia, que lo recibes con un abrazo, le deseas que sea bienvenido, que disfrute de eso, o encuentra en nosotros a alguien rápido para juzgar y condenar. Puede pasar, hermanos, puede pasar, amigos, que no te pase a ti que estás viviendo, que cuando tú llegues te conviertas en eso. Debe ser alguien que esté dispuesta a dar la misericordia que Dios te ha dado, a que otros disfruten de eso. Cuando alguien viene con una necesidad de Dios, podemos mostrar ese Dios misericordioso que nos acogió a cada uno de nosotros. No podemos esperar que alguien pase la puerta para mostrarlo a dónde va a ir si no cambia de vida. Con el pasar de las Escrituras, con el escuchar de la palabra de Dios, seguro se va a dar cuenta que necesita volverse a Dios y cambiar de vida. Eso estoy seguro. No podemos esperar que alguien que se fue por cualquier circunstancia, algún hermano, apenas llega a decirlo lo mal que se encuentra. Primero démosle la bienvenida. Seguro habrá un tiempo para compartir, escucharlo, escuchar cuáles fueron las circunstancias, escuchar cuál fue la situación por la que está atravesando. Darle la oportunidad de que estoy
de que tiene una necesidad de Dios. O sea, yo estoy seguro de que nadie viene acá por casualidad. Seguro todos los que estamos acá sentados estamos porque tenemos una necesidad de Dios. No venimos porque no tenemos nada más que hacer. Tal vez mucha gente hoy está disfrutando de un feriado, pero nosotros nos hemos tomado el tiempo para venir y escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno, y eso habla de que la gente tiene una necesidad de Dios. Pues llevémosles a Dios y hagámosles vivir en la misericordia de Dios. Y aplica en sentido contrario también, ¿verdad? Porque puedes decir, sí, aquí está hablando para los cristianos, por supuesto. Que los primeros llamados somos aquellos que nos hemos vuelto a Dios. Si tú vienes, ten compasión de nosotros y no nos mires nuestros defectos. Seguro lo sabemos que tenemos. Ven y disfruta de la misericordia que Dios te quiere extender. Deja que Dios cure las heridas que hoy mismo puede estar pasando, que puede estar viviendo. Llévale las cargas a Él. Seguro tendrá compasión así como ha tenido de cada uno de nosotros. Deja que Dios se encargue de tu vida. El perdón de Dios. Esta es la parte más bonita, ¿verdad? ¿A quién no le gusta sentir ese perdón de Dios? Todos nos hemos sentido perdonados y nos sentimos perdonados cuando hablamos con Él. Entonces, ¿qué significa? Que el perdón de Dios está condicionado a mi misericordia. O en otras palabras, si yo perdono a otros, ¿Dios tiene que perdonarme? Apenas como hemos visto hoy en esta bienaventuranza, el perdón y la misericordia de Dios se extiende a medida que nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él y nos humillamos ante Él. Sin embargo, si en parte de nuestro camino nos negamos a extender la misericordia hacia los demás, por ese mismo acto rechazamos la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos extender la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Cuando tú niegas el perdón a alguien, por ese acto estás rechazando la misericordia que Dios tiene contigo. Bienaventurados los misericordiosos, pues alcanzarán misericordia. Si quieres una imagen un poco de la vida en el reino de Dios, este es un lugar donde la misericordia, la gracia y el perdón triunfan sobre el juicio. Quédate con eso. Muchas gracias.